Ahora. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer un salto de las lecciones tal y como está en el orden en el website de Unánimes y vamos a dirigirnos a la lección número 10 que tiene que ver con el judaísmo. Empezando por el tema de religiones y sectas, las religiones teístas, sabemos que el judaísmo es teísta porque cree en un Dios creador de todas las cosas y en adición es monoteísta porque cree en un solo Dios. Vamos a dejar las lecciones de las evidencias del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como de la deidad de Jesús, para el final del curso, para todos aquellos que deseen otra vez tomarlas o los que no las han tomado antes. Bien, vamos avanzando. El judaísmo, que es como una suerte de primos hermanos nuestros. Vamos a tener esta estructura que ustedes ven aquí cuando analicemos las diferentes religiones que vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién es el fundador, cuáles son las generalidades, cuál es su texto sagrado, los tipos o sectas si las tienen, en qué es lo que ellos creen fundamentalmente y cómo se rige su conducta. Y después vamos a ver sus relaciones con otras religiones, cómo son sus oraciones y prácticas, si tienen regímenes de alimentación distintos, como en el caso de los judíos, que tienen uno que es kosher, cómo se congregan y cómo es la estructura de las autoridades religiosas, si tienen fiestas anuales y lugares santos de peregrinación y cómo piensan ellos que llegamos a la eternidad. Yo creo que todos estos temas que están aquí los vamos a ver para cada una de las religiones y entonces nos van a dar una buena idea de cómo es cada una de ellas. Okay, claramente, esto es una pincelada por donde vamos a pasar por encimita, porque hay mucho, mucho más detrás de cada una de esas religiones. Entonces, vamos por el fundador y las generalidades del judaísmo. Sabemos, porque lo dicen ellos, que es Abraham el fundador de la fe judía. Y es llamado en el medio judío el padre de la fe. También sabemos que de Abraham descendieron Isaac y Jacob, que son también considerados como padre del pueblo de Israel. De Jacob surgen 12 hijos, quienes vienen a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y así es como la nación se forma. Una vez formada la nación, Moisés, que para ellos es fundamental en su fe, recibe directamente de Dios la Torá, o sea, la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, durante el periodo de 40 años que pasaron los judíos en el famoso éxodo en el desierto. El tiempo que pasaron desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Verdad? En términos generales, de la religión judía hay alrededor de 14 millones de judíos en todo el mundo. La curiosidad es que solo hay 4 en Israel. Los otros 10 están alrededor del planeta. Y los seguidores de la religión se les conoce como judíos. Aquí hay una diferencia que la gente comete el terrible error cuando lee la Biblia de confundir como llamamos a los seguidores de los judíos hoy y lo que eran los judíos en los tiempos bíblicos. Los judíos en los tiempos bíblicos eran aquellos que descendían de la tribu de Judá y vivían en la heredad reservada para esa tribu en el reino del sur. No eran todos los que habitaban en la tierra prometida, porque de hecho la tierra del norte o el reino del norte usualmente se le llamaba Israel, donde habitaban 10 de las tribus. Perdón, habitaban 9 de las tribus porque la de Benjamín y la de Judá habitaban en el reino del sur y los levitas no tenían lugar de habitación en términos de heredad. Vamos a ver.
La lengua litúrgica es el hebreo y su país o región de origen, aunque sea un tanto desagradable decirlo, es Mesopotamia o es Irak, de donde descendía Abraham, que era de un lugar que se llamaba Ur, ¿verdad? Y los lugares sagrados de los judíos se circunscriben estrictamente a Jerusalén, y los países que tienen mayor cantidad de seguidores son Israel, en segundo lugar es Estados Unidos y en tercer lugar, aunque nadie lo crea, es Argentina. La comunidad de judíos que hay en Argentina es gigantesca. Permítame un segundo porque Sandra Ramírez está aquí diciéndome, preguntándome que si no hay clases. Bien, esto es en cuanto al fundador y las generalidades. Ahora vamos a su texto sagrado. Permítanme un segundito. Listo. Ya Sandra creo que ya nos acompaña. Bien. El texto sagrado, primero, por supuesto, que es la Torá, que tiene carácter de santo, o sea, de puro y apartado, y está formado por los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Ahí están los nombres nuestros y ahí están los nombres en hebreo, y está lo que quiere decir, está la escritura hebrea de ese nombre y está lo que quiere decir ese nombre. Por ejemplo, Génesis se llama Bereshit y quiere decir en el comienzo o en el principio. El Éxodo es Shemot, que quiere decir nombres. Levítico es Vayikra, que quiere decir y llamó. El libro de Números, Bemidbar, que es en el desierto. Y el Deuteronomio se llama en hebreo Devarim, que quiere decir palabras, cosas y leyes. Es la Torá, el texto más sagrado de los judíos. Después está el Tanaj. El Tanaj es un acrónimo, o sea, es una palabra compuesta de las primeras letras de varias palabras. Y con ello ellos designan los 24 libros de la Biblia hebrea. Este, como dice allí, está formado por 3 consonantes, la T, la N y la J, que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que designan las 3 secciones que forman la Biblia hebrea completa. La T de la Torá, la N de Nevilim, que son los profetas, y la J de Ketuvim, que son lo que ellos les llaman los escritos. Si ustedes ven una Biblia, si ustedes ven el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento en manos de los judíos, no está constituido como nuestro Antiguo Testamento. Son los mismos libros, pero por ejemplo, Reyes no son 2, sino que es uno solo, Crónicas no son 2, sino que es uno solo, el orden es diferente, pero el contenido del Tanaj es igual al contenido de nuestro Antiguo Testamento, y por supuesto están excluidos los libros llamados deuterocanónicos, ¿verdad? Los libros que sí están en el Antiguo Testamento de la Biblia católica, pero que nosotros no los tenemos por la sencilla razón que los judíos no los tienen. Y es el texto nuestro del Antiguo Testamento, es por mandato de Jesús, ¿verdad? Por mandato del Nuevo Testamento del Señor, la palabra le fue custodiada a los judíos, y si los judíos no tienen esos libros, nosotros tampoco. Okay. En adición,
porque no termina ahí. En adición, ellos tienen lo que ellos le llaman la tradición oral, que es la Mishnah, que es lo que ellos genuinamente estudian como pueblo. Mishnah quiere decir estudio o repetición, y es una exégesis de las leyes judías que le hicieron una compilación y recoge y consolida toda la tradición oral desarrollada en los tiempos de la Torá o de la ley, y fue codificada por el rabino Yehudá Hanasí a finales del siglo II. Esto después tuvo una revisión importantísima allá por el siglo XIII de parte de uno de los rabinos más famosos de la historia judía, si no el más, que se llama Maimónidas, que le hizo una recompilación y revisión y puede ser el documento más importante que tienen de interpretación de las escrituras de los judíos. Pero bueno, también el corpus Juris, o cuerpo, Juris viene de jurídico, ¿verdad? Llamado Mishnah, es donde ellos resumen la tradición oral o de los rabinos, que al lado de la Torá conforman el cuerpo escritural judío. A ese cuerpo escritural se le llama el Halalá. Los sabios de Babilonia fueron comentando la Mishnah a lo largo de 3 siglos, lo cual a eso se agregó la Gemara, en tanto que la Mishnah original y su exégesis recibieron el nombre más puro, que es el Talmud. Estos son términos que los judíos manejan muy bien, para nosotros algunos serán muy nuevos, pero es la Mishnah y el Talmud lo que rige las ordenanzas judías hoy en día. El Talmud recoge las discusiones de los rabinos sobre todas las leyes, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas, y en el mismo Talmud hay 2 versiones. Vean cómo esto se va complicando. El Talmud de Jerusalén, que se redacta recién formada la provincia romana de Filistea, nombre, ¿verdad?, que viene del emperador Adriano, y se lo dio a Palestina en el siglo II, y el Talmud famoso de Babilonia que acabamos de hablar, que fue redactado allá. Las 2 versiones fueron redactadas en un periodo de tiempo muy largo, y eran generaciones tras generaciones de eruditos que le iban agregando o modificando, que venían de diferentes academias de pensamiento establecidas desde muchos años atrás. En resumen, hoy en día, el judaísmo considera al Talmud su tradición oral y la Torá la escrita, y el conjunto de ambas es su cuerpo escritural. Por lo tanto, a diferencia del cristianismo bíblico, que uno de nuestros grandes pilares es la sola escritura, o sea, solo la escritura, nosotros desdeñamos, apartamos, quitamos la tradición oral. Los judíos no, sino más bien se la agregaron. Entonces, lo que se dice es que el Talmud, como es todo este conjunto de conversaciones e interpretaciones que se ha dado a lo largo de los años, entiende, explica y complementa el Tanaj, o sea, su Biblia. Pero no puede contradecir la parte más importante o la esencia de la Biblia, de toda la Biblia, que es la Torá. Puede variar e reinterpretar y hacer con el resto de la escritura, pero no con la Torá. Porque la Torá acordémonos que la Torá es santa, y eso es lo que implica la Torá, es total y absolutamente separada. Llegamos a Maimónides. Este hombre, cualquier judío que ustedes le digan, vea, ¿quién es Maimónides? Todo el mundo sabe. ¿Verdad? Su nombre original era Moshe ben Maimón o Musa ibn Maimón, y es llamado desde el siglo XVI
Maimónides o hijo de Maimón, o también le dicen el Rambam, que es un acrónimo de sus iniciales en el idioma hebreo. Como les decía, recopiló el Talmud en el año 1180 del siglo XII y produjo lo que él le llamó la Mishneh Torah, que hoy en día popularmente se le llama el Código de Maimónides. Y es como una suerte de segunda ley o repetición, y es una minuciosísima recopilación de todas las leyes y normas religiosas y jurídicas de la vida judía en toda su expresión. O sea, además es Maimónides el que se encarga de calcular el calendario judío que rige hasta el día de hoy. Los judíos al día de hoy están en el año 5780. No están en el 2020. Porque nosotros consideramos nuestro año a partir del nacimiento de Cristo y ellos consideran su año, de acuerdo a Maimónides, de acuerdo a la creación de Adán y Eva, que por complejas operaciones que Maimónides hizo, fijó en 5780 años. Okay, entonces algunos de los judíos más ortodoxos dicen que están esperando que llegue el año 6000, o sea, de 5780 al 6000 hay 220 años, porque ellos dicen que al año 6000 se cumple el milenio del descanso, ¿verdad? Que curiosamente coordina con Apocalipsis 20 nuestro, con el milenio que Cristo reinaría en su segunda venida. Y ellos dicen que al cumplirse el año 6000 se cumple viene la séptima porción final, que obedece a la semana de la creación, y obedece también al jubileo, y obedece también al año que tienen que dejar la tierra de cultivarse después de 6 años de estarla trabajando, el último es de descanso. Y entonces ellos dicen que es muy probable que su Mesías venga cuando se cumpla el año 6000. Si ustedes quieren entrar en el mundo de la escatología y mezclar esa creencia con nuestro milenio, uno podría decir que entonces a la segunda venida de Cristo le faltan 220 años. Si es que queremos irnos con su consideración. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de judíos que hay? Porque aquí hay algunos, pero hay muchos más. Aquí hay algunos. ¿Cuándo se vinieron las dispersiones? Porque fueron varias. Unos se fueron a Europa Oriental y Occidental, que se llaman los askenazíes. Hoy en día está así esa división. Y los otros se fueron a la península ibérica, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo, la parte sur de la península ibérica, que se llaman los sefardíes. Estos sefardíes vinieron a Latinoamérica y fueron parte de los colonizadores de Latinoamérica, y prácticamente los nombres terminados en EZ tienen ascendencia judía. González, Ramírez, Gutiérrez, todos esos, esa terminación EZ nos dice González quiere decir de Gonzalo, Ramírez quiere decir de Ram, Rodríguez de Rodrigo, y así sucesivamente. Entonces uno podría, si uno quiere y se dedica a la genealogía, puede hacer un doble clic en aquellos que tengan apellidos González, Gutiérrez, Ramírez o Rodríguez y empezar a ver para atrás, y eso lo va a llevar a entender que en algún lugar de su árbol genealógico hay sefardíes. ¿Ok? Los sefardíes son más comunitarios que religiosos. Por eso nosotros en Latinoamérica no encontramos muchos judíos ortodoxos en términos de su religión. Son más bien pocos. Y son más, mucho más, con un sentimiento de pueblo y de comunidad judía, y menos de una religión ortodoxa. Eso es muy característico de los judíos sefardíes. Mientras que los askenazíes sí son mucho. Primero tienen un abanico más amplio de acción. Los vemos en todos los lugares
operando con intensidad y son claramente sionistas. Eso quiere decir, son fieles defensores. No es que los otros no lo sean, pero estos son a un nivel más intenso de la tierra prometida. Hoy podríamos, prescindiendo de la división entre askenazíes y sefardíes, podríamos también hacer una división nosotros, porque el modernismo ha traído a la religión judía también un cisma, digamos, ¿verdad? De dos corrientes, los ortodoxos o los tradicionalistas, que son muy obedientes de la tradición escrita y oral, o sea, de la Torá y de la Mishnah o del Talmud, y están los liberales o reformados que dicen eso está sujeto a interpretación y por lo tanto son menos estrictos en cuanto al cumplimiento de su cuerpo escritural. Lo que es más, en Israel esta división se ve clarísima. La mayoría de los judíos en Israel son liberales o reformados y hay una minoría que no pasa del 5% que son ortodoxos y tradicionalistas. Por eso uno no ve que son religiosos los que gobiernan Israel. Benjamín Netanyahu tiene que estar lidiando contra el partido de los ortodoxos, que es un 5%, para traerse sus votos, o alguien quien haya competido en las elecciones de allá contra Netanyahu, que este fue el caso recientemente para hacer gobierno y formar gobierno, siempre tienen que ir a buscar a los ortodoxos para recibir unos votitos extra. Pero en realidad son los menos. ¿Okay? Y sí encontramos, curiosamente, en Israel un montón de gente que tiene origen atea, tiene origen judía y que son ateos. Hay muchísimos ateos que tienen un origen judío. Bien, ahora veamos cuáles son sus doctrinas básicas o sus convicciones fundamentales. Dios es uno, es único, y Dios creó el universo y todo lo que el universo contiene. Dios creó al ser humano a su semejanza, dotándolo de libre albedrío y asignándole el papel de perfeccionar la creación que Dios le dio bajo su administración. La Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, es donde se establece con mucha fidelidad y mucho impulso la alianza de Dios con su pueblo. Y ellos afirman que la historia, es una convicción fundamental, tiene un sentido y por su acción el ser humano pueda llevarla a su fin. Ellos esperan que venga el Mesías por primera vez, donde habrá una época de libertad de violencia y enfrentamientos, porque el Mesías traerá justicia para todos. Ese es el Mesías que ellos están esperando y nosotros podríamos resumir en estos 4 puntos de forma muy superficial las convicciones fundamentales de los judíos. Por otra parte, en términos de moral y ética, ellos están marcados, de nuevo, por la Torá, que es lo que habla de esa alianza, ¿verdad? Como un pueblo, una tierra, una ley. O sea, la ley de la Torá, un pueblo es todos los descendientes de las 12 tribus y la tierra es la tierra prometida. El mitzvot tiene que ver con mandatos o mandamientos y los que ellos tienen muy bien determinados son los 613 preceptos que aparecen en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Esta tradición de que son 613 empezó en el siglo III, cuando un rabino llamado Simlai la mencionó en un sermón que posteriormente quedó en el Talmud.
Y después, ese orden de esos 613 preceptos, ya Maimónides los codifica y dice que hay una gran división. Primero están lo que él llama los mandamientos positivos, que son los que nos llevan a la acción, y les llaman los misvot aseh, que son 248, y dice Maimónides que coincide con el número de huesos y principales órganos del cuerpo humano, porque aquí empieza todo el tema de la numerología judía, que es muy profunda, no es el hoy que vamos nosotros a analizar eso, pero es muy común ver a los rabinos haciendo correlaciones entre números y su escritura. Después están las prohibiciones o los mandamientos negativos, que más bien nos dicen no haga tal cosa, ¿verdad? Que son los mismos lotase. Los mandamientos negativos son 365, son prohibiciones, lo que coincide con el número de días del año babilonio, el nuestro, que son 365, porque el año judío tiene 360. Pero los mandamientos negativos coinciden, si queremos recordarlo nosotros, con el calendario babilonio. Y a la vez, esos 365 se clasifican como principios de autosacrificio, ¿verdad? Que quieren decir que a la persona más le vale morir que violarlos, ¿verdad? Y son básicamente tres, que son, si tuviéramos un pecadímetro que mide la importancia de los pecados, estos tres están aquí arriba. El asesinato, la idolatría y las relaciones sexuales prohibidas. Esos son de cumplimiento estricto. Además hay otras tres categorías, de las cuales están el Mishpatim, que son las leyes, que son los mandamientos, que son muy evidentes. No robe, no mate, no cometa adulterio. Los testimonios o los edot, que conmemoran eventos importantes de la historia judía, como el Shabbat, por ejemplo, que es un mandato de guardarlo, ¿verdad? Y el Shabbat lo que testifica es la historia de cómo el Señor creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo para guardarlo o santificarlo. Y están los decretos o los shukim, que son los mandamientos a los cuales no hay que buscarles una razón. Solo hay que tienen que ser percibidos y obedecidos porque Dios manda. No pregunte por qué, solo Dios lo manda. ¿Sí? Entonces son los decretos divinos. Yo sé que es un cuerpo complejo, legal, pero así es como ellos funcionan, ¿verdad? Déjenme decirles que todo esto se los dan a ellos en clases de religión, en las escuelas judías, en los primeros años, ¿verdad? En lo que nosotros llamaríamos primaria, pero con el tiempo se olvida. Y los judíos, sobre todo los occidentales, los no ortodoxos, se limitan a ser cumplidores de algunas cositas, van a celebrar el Shabbat a su sinagoga y celebran las 9 fiestas que vamos a ver más adelante. Por todo lo demás, difícilmente, perdón, por todo lo demás, difícilmente ellos cumplen todo esto. Esto es muy, muy de los religiosos. Y en realidad son muy poquitos los que los cumplen. ¿Okay? Bien, seguimos con las religiones o su relación con otras religiones. Y en esto es muy sencillo, muy simple. El judaísmo, por definición, no es proselitista, o sea, no anda convirtiendo gente. Y al resto de la gente no judía se le pide que cumpla los 7 famosos preceptos que le llaman los preceptos de Noé, fuera de cualquier otro compromiso que tengan con sus propias religiones que contradigan esos preceptos. ¿Verdad? Hoy en día los judíos más liberales y reformados están abiertos hacia una suerte de ecumenismo, o sea, una colaboración interreligiosa, sobre todo con el mundo cristiano, que tiene la mitad de su escritura común con ellos. Entonces estos son
Los 7 preceptos de Noé, que dicen ellos que deben cumplir los no judíos o nosotros que llamamos los gentiles para ser rectos, ¿verdad? No se puede cometer adulterio, no se puede asesinar, no se puede robar, no se puede adorar ídolos. Vea que los 3 que habíamos dicho están contenidos ahí. No se puede blasfemar, no se puede comer carne de un miembro extraído de un animal vivo o de tomar su sangre. Y se deben establecer sistemas legales para asegurar los 6 compromisos dichos anteriormente. De esta manera, nosotros podríamos ser tomados en consideración en la salvación que está reservada para los judíos, ¿okay? Dentro de su teología. Entonces, claramente, como verán, son temas de salvación por obras, que son muy importantes de ver. En términos de las oraciones y prácticas que ellos tienen, ¿verdad? Todos los temas litúrgicos, cada día ellos lo marcan como noche, mañana y tarde, porque recordemos que el día judío empieza a las 6 de la tarde en términos de práctica religiosa, porque los días de la creación en Génesis 1 empezaban por la tarde de un día y la mañana del día siguiente. Entonces, de igual manera, el día judío empieza a las 6 de la tarde, entonces se compone de noche, mañana y tarde, ¿verdad? Y que tanto en la Torah como los Salmos y posteriormente el Talmud así lo especifican. La oración pública se hace en la sinagoga y para que haya una congregación oficial en la sinagoga tiene que haber un mínimo de 10 hombres. ¿Ok? Las mujeres, recordémonos que hasta el día de hoy, para estos efectos, no cuentan. De hecho, las mujeres en las sinagogas se sientan atrás o se sientan en un mezanine que hay arriba. En principio, los hombres llevan un solideo o un kipá, esta gorrita que ven ahí con la estrella de David en la cabeza. Y durante el oficio de la mañana llevan lo que se llama un talit, o es un chal de plegaria, ese que vemos a este muchacho en la primera foto abajo a la izquierda, y las famosas filacterias de las cuales habla el Nuevo Testamento, que a los fariseos les fascinaba exhibirlas, ¿verdad? Que son lo que se llaman los tefilines, que son, si vemos en la foto de la derecha, voy a ver si puedo marcar esto, él lleva, a ver, él lleva aquí, donde estoy marcando el círculo, lleva una cajita donde está la oración que se llama la Shema, que es en Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y también esta otra que está aquí arribita, que estoy marcando en la cabeza, en la frente, porque la misma texto bíblico habla que se tiene que llevar en la frente y en la mano, porque eso lo que hace es simbolizar el pensamiento en la frente y en la mano simboliza la acción. Entonces, la ley siempre tiene que estar en tu mente y siempre tiene que liderar tus acciones. Muy bien. En términos de alimentación, sabemos que hay una palabra que después se hizo muy famosa, ¿verdad? Que arranca con kashrut, que significa hacer lo correcto o lo apropiado para ser consumido. Recordemos que habían unas leyes increíbles allá en la Torá relacionada con la alimentación. Lo que cumple los preceptos del kashrut, o sea, de lo que es correcto y apropiado, se le llama kasher. Y hoy en día es mejor conocido por kosher. Entonces podríamos decir que kosher es el conjunto de preceptos que lleva a la gente que practica la religión judía a entender que puede comer o no comer, o tocar y no tocar, basado en todo lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 11. Todas estas reglas, interpretadas a lo largo de la historia, determinan con precisión qué es puro
y qué es impuro, y a eso se le llama en hebreo trefá. Déjenme hacerles una anécdota. Con los primeros judíos que vinieron aquí, que venían a vivir acá a Costa Rica, que venían de Polonia, por eso todos los judíos aquí se les dice polacos, erróneamente, ¿verdad? Pero la mayoría venían de Polonia. Cuando ellos empezaban a hablar de kosher, porque era lo que estaba bien, lo que era correcto y lo que era apropiado, lo que estaba limpio, lo que estaba puro, lo que estaba correcto, ¿verdad? Y lo que no está kosher, le llamaban de kosher. Los habitantes ticos humilditos, donde iban de kosher, empezaron a oír la expresión a lo que no estaba bien, a lo que estaba descompuesto, y empezaron a creer que se decía de una manera muy curiosa y empezaron a llamarlo descocherado. Entonces la palabra descocherado en nuestro argot popular viene precisamente de no ser kosher. Y nosotros le decíamos a los abuelos, lo descocherado, lo que no funcionaba. Y viene de este término. La Torá permite el consumo de los animales terrestres que tienen pezuñas hendidas y tienen el proceso de rumiar, ¿verdad? Y esas dos características por mandato tienen que darse al mismo tiempo. Por eso el cerdo, la liebre, el tejón, el camello y varios animales más no cumplen ese requisito y no pueden comerse. Porque las reglas del kashrut establecen que esas carnes son sucias o contaminadas. Y del mar está permitido solamente lo que tiene aletas y escamas, que también son características que tienen que darse al mismo tiempo. Por lo tanto, los moluscos no están permitidos. Las langostas, los camarones, las ostras, los cangrejos y hasta el tiburón no está permitido. Las aves. La Torá tiene una lista explícita de cuáles aves son impuras y no dice por qué. Casi todas son aves de rapiña o cañoneras, ¿verdad? O carroñeras, como los opilotes nuestros, ¿verdad? Los buitres. De modo que las interpretaciones de los rabinos, que son los que dictan todas estas cosas, colocan las aves que son de presa entre las no kasher, o como diríamos en nuestro pueblo, las descocheradas, ¿verdad? Debido a que esta definición es menos clara con las aves, hay un mundo de polémica alrededor de todo este tema de las aves del Nuevo Mundo que no habían en Israel. Por ejemplo, el pavo. Si es kasher o no, porque la Torá no lo menciona. La mayoría de los judíos la considera kasher y por lo tanto consumen pavo el día de Acción de Gracias, porque ellos dan gracias a Jehová dentro de la tradición de Estados Unidos, ¿verdad? De los peregrinos, y es más una fiesta nacional que una fiesta religiosa. Al final se convirtió en una tradición. Y los judíos liberales, muchos de ellos practican el Día de Acción de Gracias. En términos de los insectos, curiosamente, están permitidos, ¿verdad? Acordémonos que Juan se alimentaba de langostas en el desierto, ¿verdad? Juan era judío esenio, ¿verdad? Dicen algunos de la tradición. Entonces, por ejemplo, la langosta, los saltamontes, la langosta del insecto, ¿verdad? No el molusco, el insecto. Mientras que todos los demás que son voladores están prohibidos. Por supuesto que roedores, reptiles, anfibios e insectos rastreros también están prohibidos. Y por extensión, se extiende a todos los productos que se deriven de tales animales, como sus vísceras, su leche, sus huevos, etc. Hay una excepción, porque la Biblia la hace, que es la miel de las abejas, que es considerada ampliamente como kasher, mientras que las abejas en sí mismas no lo son. Por lo tanto, las abejas no se pueden comer, pero su miel sí se puede. La explicación más fácil de esto es que la miel es un producto de las flores, eso es como se arregla, aunque las abejas las almacenan en sus cuerpos y luego en sus panales.
y también porque es explícitamente mencionada en la Torá varias veces como un producto noble, formando parte del nombre poético de la tierra prometida, varias veces dicha en el Antiguo Testamento, donde dice que es la tierra de donde emana leche y miel. Por lo tanto, si la Torá exceptuó la miel, pues todo el mundo también. ¿Ok? Vean que es complicado ser judío, ¿verdad? No es tan fácil. Vean todas las reglas, normas y cosas que hay ahí. En términos de su congregación y su clero, claramente el rabinazgo, el rabino, es el principal, ¿verdad? Viene de la palabra rabí y equivale a maestro, o también es un tratamiento excelso, ¿verdad? De su excelencia. Y la palabra rabino, que viene de una raíz de un hebreo antiguo, que es rav, ¿verdad? Que tiene que ver con distinguido en arameo o abundante en el hebreo bíblico. El rabino, curiosamente, tiene su origen en la figura farisaica, o sea, los fariseos que empezaron a formarse allá por el siglo III antes de Cristo. Y su motivo, su razón, era desplazar y perseguir a los sumos sacerdotes falsos de los saduceos, que eran los que administraban el templo. Y entonces el culto de la sinagoga, que estaba fuera del templo claramente, y fuera de Jerusalén, lo manejaban los fariseos. Los fariseos además tenían diferencias teológicas de fondo con los saduceos y pasaban en un pleito permanente. A partir del año 70 después de Cristo, en que el templo desaparece, porque el Imperio Romano lo arrasa, los rabinos quedaron como la nueva autoridad, porque al no haber templo, no había sumo sacerdote, los levitas pasaron a una segunda categoría y lo único que quedó fueron las sinagogas. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, los rabinos se encontraron como ser la nueva autoridad y la escuela espiritual de los judíos. Perdón, eso que muestro aquí, ese rollo que está ahí en la Torá, eso que está en negro con esas letras y en esos son dos rollos de la Torá. Ahora vamos a la sinagoga. La sinagoga es donde se reúnen los judíos. Es un lugar de reunión, de diálogo, de interpretación y es conocida como Beit Haneset, que significa la casa de la asamblea, y como ustedes saben, asamblea, también en el griego, asamblea se dice eclesía, de donde viene nuestro término iglesia. La sinagoga parece ser que se remonta allá, cuando se dividieron los dos reinos hebreos, ¿verdad? Los hijos de Salomón, que uno se quedó en el norte y el otro se fue para el sur, 900 años y pico antes de Cristo. O hay algunos que la colocan después de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando los babilonios lo arrasaron, en el año 587, o durante el cautiverio en Babilonia, que no tenía más remedio que estar aprendiendo su ley. Las sinagogas crecieron como la espuma, porque ahí se leía públicamente la Torá, y más o menos por ahí del año 70, parece ser que había unas 400 sinagogas en el momento que fue destruido el templo. En aquel momento no eran edificios especialmente construidos para el culto como hoy. Era un lugar donde tenía un salón y la gente se reunía. Pero después empezaron a formarse estos templos y ahí abajo tienen una foto del interior de una sinagoga. Las sinagogas antiguas tenían un administrador o un triunvirato. Y la explicación del texto sí se reservaba a un rabino, a un maestro, o alguien que con evidencia supiera muchísimo de la ley de Moisés. Usualmente cuando se construyen las sinagogas, todas se construyen orientadas hacia Jerusalén
Y al fondo hay un armario donde se guarda los rollos de la Torá que ellos usan para leer. ¿Okay? Adelante del tabernáculo hay una lamparilla que arde constantemente, recordando la luz que brillaba en el templo. El candelabro famoso de 7 lámparas, ¿verdad? Que evoca el que nos menciona Malaquías, la menorá, está allí. Hay una mesa que no es un altar porque no se elaboran sacrificios allí, pero pareciera como si lo fuera, pero no es, que es desde donde se lee la Torá. En las sinagogas sefardíes es allí donde se detiene el que oficia ese día. Y en las sinagogas askenazíes, el oficiante se para sobre un atril enfrente del arca o a un lado de ella, al cual se denomina almud. Es un tema básicamente formal. Hoy en día, a la sinagoga se le ha dado un concepto genérico que representa el judaísmo, así como a la iglesia se le ha dado un concepto genérico que representa el cristianismo, ¿verdad? Entonces, de modo genérico uno podría decir, mira, aquella persona, ese pertenece a la sinagoga, eso quiere decir que es judío, ¿verdad? Ven, ahí tiene el rabino alzando la Torá, ¿ok? Atrás está el armario donde se guarda y al frente que vemos allí está la mesa o pupitre que estamos hablando donde se deposita para ser leída. Estamos dando un montón de información, pero es que de verdad que cuando nos ponemos a analizar las diferentes religiones, uno podría pasar horas de horas de horas de horas de horas. Bueno, pensemos en las famosas fiestas de los judíos. Tenemos el famoso Shabbat, ¿verdad? Es el 7º día de la semana, donde se obliga a un reposo, a estudio y meditación. Toda actividad debe cesar, porque lo que se recuerda es que la creación del mundo paró allí. Y también de alguna manera se recuerda la liberación de Egipto. Inicia a las 6 de la tarde del viernes y la tradición dice que esa tarde empieza cuando sale la tercera estrella en el firmamento. Hoy en día, con toda la polución que hay en las ciudades, es difícil ver esa tercera estrella. Entonces se inicia a las 6 en punto. Tanto en el Talmud como en todas las expresiones de la tradición oral, hay un tratado Shabbat, en este en particular, en el capítulo 7, Mishnah 2, donde se enumera una lista de las 39 categorías de actividades prohibidas en Shabbat. Esas ya venían desde antes del cristianismo. Recordemos que Jesús luchó contra algunas de ellas, ¿verdad? Sobre todo fueron establecidas en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esos 400 años de silencio, particularmente los últimos 200. Ellas se derivan de los tipos de trabajo que eran necesarios para construir el tabernáculo, ¿verdad? Conocidos como la Avot Melayá. Y algunas de ellas son plantar, arar, cosechar, trillar, aventar, seleccionar, moler, tamizar, etcétera, etcétera, etcétera. Sigan ahí para abajo, porque ustedes dicen no puede ser ese nivel de detalle. Despellejar un animal, curtir pieles, escribir 2 o más letras, o borrar 2 o más letras. Transportar un objeto de áreas públicas, áreas privadas y viceversa, o cargarlo 4 cúbitos o 4 brazos o más en un área pública. O sea, es un nivel de detalle gigantesco. Okay. Las fiestas de primavera, tenemos la primera y la más importante de todas, que es la Pascua. Se le llama el Pesaj y celebra y recuerda la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Además, la cena pascual inicia la fiesta de los panes sin levadura, que es la Hag Hamatzah, que es una fiesta que toma 7 días. Y esa fiesta,
uno podría afirmar que el Pesaj o la Pascua es el día en que empieza la fiesta de los panes sin levadura, y lo que simboliza es que hay que sacar la levadura de nuestras casas, porque tal levadura simboliza el pecado. Y entonces, con la simbología de la levadura y el pecado, recordamos que nuestra casa podría estar en pecado y hay que sacarlo de nuestra familia y de nuestras vidas. Después está la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias o Yom Habikurim, donde celebra y se reconoce la mano de Dios en su bendición y provisión sobre su pueblo. Sigue el Shavuot, que es Pentecostés, o la fiesta de las semanas, que se identifica mucho, lo que se recuerda, es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y solemnemente ese día en Pentecostés se lee solemnemente los 10 mandamientos en todas las sinagogas. Pues están las fiestas de otoño, que son después de, recordemos que es un año lunar, entonces no necesariamente así de preciso, después del mes de agosto. Y ahí tenemos la fiesta de los tabernáculos, o el famoso Sukkot, que hoy en día es visto como un festival de cosecha, porque acordémonos que en primavera se siembra y en otoño se cosecha, pero también las tiendas de cosecha recuerdan las tiendas donde los israelitas habitaron durante la jornada de 40 años hacia la tierra prometida. Después está el Rosh Hashanah, que se llama la fiesta de las trompetas y es el año nuevo. Inaugura los 10 días del periodo de penitencia, que viene antes del segundo día más importante del judaísmo. El primero era la Pascua, el segundo es el Yom Kippur, o llamado el Día de la Expiación, donde de acuerdo a la tradición judía, cada Yom Kippur el mundo es juzgado y es perdonado. En la anterioridad se sacrificaba un chivo y al otro se le ponían por manos del sumo sacerdote todos los pecados del pueblo, y después se alejaba del campamento y se perdía en el desierto para alejar el pecado del pueblo de Israel. Un cuerno de macho cabrío llamado sofar es sonado en el año nuevo para que la gente tenga esos 10 días como un periodo de arrepentimiento antes de llegar a Yom Kippur. Y después está el Hanukkah, que es una fiesta, que se llama la fiesta de la dedicación, que conmemora la victoria del movimiento de los macabeos cuando lograron liberar el templo allá por el año 165 a.C., de un tipo que era terrible, se llamaba Antíoco Epífanes, y pudieron rededicar el templo de nuevo para poder hacer sus sacrificios y sus adoraciones. Y después está una fiesta menor que se llama Purim, que nos recuerda la historia de Esther. Purim quiere decir lotes. Y esta es una fiesta súper jovial y súper alegre, porque recuerda y celebra la historia de la liberación del pueblo judío. Vean el libro de Esther y de Mardoqueo en Persia. Y ocurre un mes antes de la Pascua, o sea, el Pesaj, y es marcado por la lectura festiva en la sinagoga del rollo de Esther, del libro de Esther, que se llama la Megilá. Es muy, andan con tricky traques y cosas de esas. Es una fiesta muy bonita y muy alegre. En términos de lugares santos, entendemos, déjeme ver porque me faltó aquí así. De lugares santos, entendemos Jerusalén y el templo, ¿verdad? Jerusalén sabemos que es una de las ciudades más antiguas del planeta. Fue habitada por los jebuseos, así se llamaba, antes de las tribus hebreas llegaban a Canaán, 13 siglos antes de Cristo. Las 3 religiones monoteístas más grandes del planeta la tienen como lugar sagrado: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las palabras vienen de las palabras hebreas de casa de paz, Jerú y Shalom, por lo que Jerusalén tiene un significado profundo para esas 3 religiones,
como casa de paz. Allí donde ven en el centro de la foto está el Muro de los Lamentos, que es el lugar hoy en día más importante para los judíos. Es lo único que quedó del templo, la parte exterior, la pared de afuera, ¿verdad? Una vez que fue destruido por los romanos en el año 70. Y está en el vecindario judío de la Ciudad Vieja. Se extiende hasta el muro occidental ubicado en un vecindario árabe y es lugar de oración para los judíos de distintas corrientes. Todos van ahí. El templo original fue construido en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ese monte se llama el Monte Moriah. Donde hoy está ese domo dorado que vemos ahí, el domo de la roca, y la mezquita Al-Aqsa, que es considerado el lugar más sagrado, ya que en él, por los judíos, ¿verdad? Porque en él se encontraba la parte del templo, que es literalmente lo que ellos llamaban templo, que era el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí se llama el Sancta Sanctorum, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, el Yom Kippur, a obtener perdón para su pueblo. Y en ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote, solo podía hacerlo una vez al año, y allí adentro estaba la famosa Arca de la Alianza, que adentro tenía las tablas de la ley, un poquito de maná y la vara de Aarón que reverdeció, de forma tal que Dios entonces así fijaba quién iba a ejercer el sacerdocio en su pueblo. Entonces allí en el Monte Moriah estuvo la figura del lugar santo y el lugar santísimo, y por lo tanto es allí donde se considera que es un lugar donde no se puede poner un pie. De hecho, un querido amigo mío judío me dijo que los judíos tienen prohibido ir ahí, no tanto porque en este momento está la mezquita famosa esta de los árabes, sino porque accidentalmente podrían estar poniendo un pie donde estuvo el lugar santísimo. Entonces no van. Bien. Y nos queda su concepto teológico de eternidad. Ellos dicen que el espíritu del humano es el que lo hace cualitativamente distinto al resto de los seres creados y por lo tanto es eterno. Que todos los seres humanos tienen al nacer su porción, ¿verdad? Su heredad de vida eterna. Y esta eternidad no solamente significa una existencia sin fin, sino también después de morir, el placer de estar ante la divina presencia. Los actos negativos, los pecados, los errores, el no cumplimiento de preceptos ordenados por Dios, los 7 para nosotros los gentiles o los 613 para los judíos, van creando obstáculos para el goce de la divina presencia. A mayor cantidad de obstáculos, menos placer se percibe espiritualmente y más pesar invade el alma. En otras palabras, más obstáculos se levantan, más lejanía hay con Dios y por lo tanto más tristeza y más dolor. Dicen que hay algunos casos en cuales los pecados son tan espantosos y abundantes que no quedó nada de bondad en el ser humano y entonces ese alma existe en un estado de abandono y desolación, atormentado por los recuerdos incesantes de los males cometidos. Por tanto, mientras uno está vivo, de acuerdo a los judíos, uno mismo va creándose su paraíso o su infierno, sin importar en qué cree o a qué divinidad invoca o deja de invocar. Ahí pongo la fuente donde sacamos toda esta información, que es una fuente de un sitio en internet que se llama serjudío.com. Nosotros también nacemos con nuestra porción de vida eterna, igual que los judíos, y tenemos que cumplir con los mandatos que se nos exigen, los 7, ¿verdad? Así que
igual tenemos esas mismas condiciones de cercanía o lejanía, de obstáculos o no obstáculos, de acuerdo a nuestro cumplimiento de esos mandatos. Y entre más cerca estamos de Dios, más gozo hay. Entre más lejos estamos de Dios, más dolor hay. Toda persona que se vaya atrás de otras religiones o que sea idólatra, teologías extrañas o opuestas a la Torá, lo que está buscando es solamente, está labrando o trabajando en una eternidad muy lejana de Dios, donde está oscura, donde no hay gozo y hay dolor, y serán acompañados por aquellos judíos mismos que pecan o se alejan de lo que Dios manda. Hoy los judíos modernos y liberales no hacen ninguna distinción entre judíos y gentiles en términos de creencias, sino entre fieles a Dios y aquellos que no lo son. Y los fieles son aquellos que intentan cumplir con los mandamientos. Como verán, el tema de la religión judía, le acabamos de dar una pasadita superficial, muy superficial. Toma literalmente decenas de años profundizar en la religión de ellos. Ok, entonces abro los micrófonos. Yo sé que esta información hay que procesarla para que uno le den ganas de preguntar algo, ¿verdad? Porque es mucho detalle de información, pero si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Buenas noches, don Rolando y compañeros. Yo sí tengo una duda. ¿Quiere decir que un judío estricto, bueno, ortodoxo, él está consciente que él debe cumplir los 613 mandatos para poder disfrutar de una eternidad con Dios? ¿O ellos consideran que cierto número de mandatos les puede dar esa vida eterna? Al final no entendí bien cómo hacen ellos para distinguir eso. Ok, la vida eterna la tiene todo el mundo, porque el espíritu es eterno. No es disfrutar de una vida eterna, es cómo se disfruta esa eternidad. Okay. Entonces, si esa eternidad vas a estar sin obstáculos y cercano a Dios para estar gozoso, o cada una de esas cosas que vos incumpliste, levanta un obstáculo y te hace una lejanía. Y entre más alejado de Dios, más triste es tu existencia eterna. Y entre más cercano a Dios, más gozosa es tu existencia eterna. Los 613 preceptos están regulados y reinterpretados por la Mishnah y por el Talmud, de forma tal que lo que ya ahora es imposible de cumplir, porque no hay templo, por ejemplo, entonces no pueden hacerse los sacrificios de animales y todas esas cosas, ¿verdad? Están exentos de ser cumplidos. Mientras que lo otro, como el Shabbat, por ejemplo, son de cumplimiento obligatorio, o, por ejemplo, todo el cumplimiento de las fiestas o todo el cumplimiento de la dieta. ¿Ok? En adición, que no lo puse aquí, también en ese sitio de internet que estaba ahí, que es un sitio oficial, también decían que entre más se estudia la Torá, más obstáculos se remueven y más cercano está uno a Dios. Entonces también hay un método que no es generalizado ni oficial, donde el estudio de la Torá te va a acercar en la eternidad más a Dios. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ellos todavía siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Correcto. Yo siempre he creído que cuando se manifiesta el anticristo, de los judíos van a creer que es el Mesías y lo van a seguir. Bueno. No sé qué tan cierto será eso. Si nos vamos al Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que antes de la manifestación de la bestia que está en el Apocalipsis, que aparece en el capítulo 13, vemos que hay, y lo vimos en el curso de Apocalipsis de hace unas semanas, que hay un grupo de 144,000 judíos pertenecientes, 12,000 a cada tribu, que van a ser sellados y van a salir ellos a hablar del Evangelio de Cristo.
¿verdad? Entonces del pueblo de Israel empezaremos a ver una cantidad importantísima de gente viniendo o viendo a Cristo como su Mesías. ¿Y habrán judíos que el anticristo va a engañar? Sin duda alguna. Así como habrá cristianos. Y así como habrá ateos, y así como habrá musulmanes, y así como habrá de todo. En aquellos tiempos, todo eso se va a borrar y van a quedar aquellos que siguen a la bestia y los que no la siguen. Que en el curso de Apocalipsis dijimos que unos se les llama en Apocalipsis los habitantes de la tierra, y a los otros Apocalipsis les llama los santos. ¿Verdad? Pero no necesariamente los judíos se van a ir todos creyendo que esa bestia es su Mesías esperado. Porque dice el apóstol Pablo en la carta a Romanos que irrevocables son los dones de Dios. Y Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que ellos iban a producir su pueblo. Ajá. Pues Pablo nos aclara que ese pueblo, primero Isaías, que nos habla de un remanente fiel, y después Pablo toma el texto de Isaías y lo amplía, y Pablo dice que no es solamente judío el que es circuncidado en su carne, sino que es verdadero judío el que es circuncidado en su corazón. Entonces, toda la plenitud de los judíos, de acuerdo a Romanos 11, va a entrar a la salvación. ¿Qué incluye la plenitud de los judíos? Todos aquellos cuyo corazón fue circuncidado. No necesariamente circuncisión de carne. ¿Okay? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, bueno, perdón. Dale, no, Sandra, perdón. Sandrita. Hágale usted, ya yo hice una. Bueno, yo tengo una con respecto a lo del calendario, el día del reposo, ellos del sábado, Sí. Ellos es sábado, y ellos toman su liturgia para no hacer prácticamente nada el sábado, un día de reposo. Correcto. El de nosotros, de acuerdo a al nuevo calendario después de la muerte de Cristo, quedó domingo. Se supone que nosotros también tenemos un día de reposo. No. Que ya no es sábado, no es el domingo, o con respecto a nosotros como cristianos, o sea, nos faltamos en sí respeto a algún tipo de reposo. No sé, me confundí si nosotros debemos hacer, o sea, si estamos tomando un día de reposo como debe ser, no sé. Ok. En el Antiguo Testamento, claramente hay un mandamiento estricto, y hay un día santo, que fue el séptimo día, que Dios santificó como día de descanso y día de adoración, ¿verdad? Posteriormente, cuando vemos a Jesús, Jesús nos dice que Él es Señor del sábado. Y recordemos que la mayoría de los milagros que Jesús hizo en la sinagoga era sábado. Y los rabinos y los fariseos, sobre todo, estaban furiosos porque en sábado no se hacía ninguna obra. Entonces Jesús dio muchas lecciones relacionadas a qué era eso del sábado, ¿verdad? Y Jesús, una de las más grandes y más complejas, es que el sábado fue hecho para el hombre y no, más bien el hombre para el sábado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Cuando el cristianismo se expande hacia los gentiles, ¿se acuerdan que hubo un pleito, dice Lucas, no pequeño, entre los seguidores de Jacobo, que llegaron arriba a Antioquía y pidieron que los gentiles que se habían convertido a Cristo se hicieran judíos primero y fueran ordenados, y se armó un pleito terrible? En esa, Pedro salió rascando porque Pablo lo regañó todo, y entonces se vinieron a Jerusalén a exponer las cosas. Entonces, ¿en qué quedaron? Eso se llama el primer concilio de la iglesia. Si no me equivoco, está en el capítulo 18, creo que es. No estoy seguro, del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y entonces los judíos en Jerusalén dijeron, mira, también le llegó la salvación a los gentiles.
Y entonces, me acuerdo que Pedro dijo, si nosotros mismos no podemos llevar la carga de la ley, ¿cómo nosotros vamos a pedirle a los gentiles que la lleve? Además, Pedro se refirió a la famosa visión que tuvo él de los animales inmundos en casa en Jope, y dijo, ya lo que Dios santificó o lo que Dios purificó, no lo podemos llamar nosotros impuro. Entonces, devolvieron a Pablo, y no me acuerdo si fue con Bernabé, creo que sí fue con Bernabé, no estoy seguro, para Antioquía, con una carta. Ellos decían que a ellos y al Espíritu Santo les había parecido que ellos sencillamente no cumplieran nada de lo que estaba en la ley mosaica, sino que estuvieran bien, ayudaran a los pobres, no sacrificaran a los hijos por agua y por fuego, y que la pasaran bien. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo es que todos estos temas son de cumplimiento de los judíos, y dicho sea de paso, son temas que los judíos mesiánicos hoy en día, o sea, los judíos cristianos, los judíos que vienen a Cristo, mantienen su judaísmo y mantienen su cumplimiento. Pero eso no quiere decir, si nos atenemos a las escrituras, que nosotros tenemos que cumplirlos también. Eso pasa por todas las fiestas, el Yom Kippur, el Pesaj y todas esas fiestas, la dieta, el Shabbat y todas estas cosas. En cuanto al domingo, la Biblia no nos manda a congregarnos el domingo. La Biblia nos manda a congregarnos, o sea, nos manda a reunirnos con la gente con la cual compartimos nuestra fe. Y los primeros cristianos, tradicionalmente, empezaron a fijar el domingo como un día especial porque era el día en que Cristo había resucitado. Pero la frecuencia con que se reunían los primeros cristianos era mucho más de una vez por semana. Y ellos se reunían a orar, se reunían, como dice la Escritura, a exhortarse, a consolarse, a hacer comunidad cristiana. El modelo que tenemos hoy no es el modelo de la iglesia del primer siglo. Nosotros nos congregamos para adorar y para oír la palabra de Dios. Ellos iban más allá. Ellos no solamente adoraban y hablaban de la palabra de Dios por las cosas, las informaciones que ellos iban recibiendo, sino que en adición ellos se exhortaban, ellos se consolaban, ellos tenían un sentido de comunidad mucho más amplio que el nuestro. ¿Sí? Profesor, me llamó mucho la atención lo que usted dijo de la esperanza de los judíos con respecto a los 6,000 años y cómo eso en cierta forma podría acomodarse con Apocalipsis. Y yo quisiera saber su opinión personal al respecto. Me estás comprometiendo. Lo siento. Yo sabía que iba a venir la pregunta tarde o temprano. La verdad es que yo prefiero quedarme con lo que Jesús dijo. Nadie lo sabe. Sí. ¿Verdad? Nada más empiecen a ver algunas señales, ¿verdad? Porque por donde vuelan las águilas o los animales esos, ahí estará el cuerpo. Y nada más pongamos atención a los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, Jesús los estableció en el famoso discurso del Monte de los Olivos, que está en Mateo 24 y 25. Y también está en la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9 del libro de Daniel. Ambos están resumidos en unos estudios bíblicos de unánimes que se llaman los días finales. Y entonces uno puede más o menos verlo de lejitos, pero atreverse a decir los cuándos y los dóndes, estaríamos entrando a cometer los pavorosos pecados que cometen las sectas usualmente, que utilizan el miedo y el temor de la gente sobre el día final y el advenimiento de Cristo pronto como para administrarlos y para manipularlos para hacer lo que ellos quieran. Me da horror. Ahora bien, ese tema de los 6,000 años de los judíos no es un tema oficial de la religión judía, ni es un tema oficial de la escatología judía. Es un tema que han sacado académicos judíos porque dicen, mira, si todo en el Antiguo Testamento, en términos de plazos, en términos de ordenanzas, tiene un componente de 6 más 1, ¿verdad? La tierra se labra 6 años y se deja descansar 1. Después de 6 años, los esclavos que vos tenías, los tenés que liberar. Todas las deudas se perdonan en el año 7.
Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos componentes de 6 más 1, 6 más 1, 6 más 1. Lo que ellos dicen es que, ¿por qué no también 6.000 años más 1.000? Ajá. ¿Verdad? El tema es que estemos todos de acuerdo cuando se cumplen los 6.000 años. Y si Sí. todos estos algoritmos y todas esas cosas fueron así de precisas, y si eso es así, entonces diríamos que el año de descanso, esos 1.000 años de descanso, ¿cuáles serían? Y entonces ellos dicen, es porque viene el Mesías, y el Mesías va a traer paz al mundo. Y entonces dice uno, mira, eso pega con el milenio nuestro, ¿verdad? Porque el milenio lo inaugura nuestro Mesías, Jesucristo, en su segunda venida, y dice la Biblia que hay 1.000 años ahí donde reina Jesús y hay paz. Es muy coincidente, pero no te voy a decir en qué creo. Está Es bien. muy coincidente. Está bien. Lo que quiero decir Gracias. es que es una coincidencia, Sí, ¿verdad? Entonces, hasta ahí me quedo. sí. Muy Ok. interesante está. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, mil gracias a todos. Yo sé que ha sido hoy, otra vez volvimos a temas áridos, pero yo creo que eso es información relevante, que es importantísima que nosotros manejemos, por lo menos en la superficie, ¿verdad? Hay gente que termina por hacerse experta en otras religiones, pero por lo menos nosotros ya empezamos a saber cuáles son la forma de culto, los oficiales de la iglesia, qué consideran ellos desde el término de la eternidad y todas estas cosas más. Entonces ahí se los dejo. Mil gracias a todos en este martes santo y si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8 días. Mil bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.